Hola a todos, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos una vez más, ¿verdad? A este certificado de fundamentos de, de Java, Java Foundation, mejor dicho. Y como todos los días me encuentro muy feliz, muy contento de estar con ustedes, chicos. Y qué bueno que estén conectados. Estamos hablando de algo bien interesante. ¿Por qué? Porque existen muchos tipos de datos en Java, chicos. Esos tipos de datos me permiten a mí, primeramente, manipular variables. ¿Ok? Entonces, una pregunta clave y puntual que le voy a hacer es ¿qué es una variable? Ustedes ya tienen que saber o tener una idea de qué es una variable. ¿Ok? Eso es muy importante. Pero cuando hablamos de tipos de datos, chicos, nos referimos a varias cosas. Por ejemplo, los tipos de datos voy a ponerlos aquí, matemáticos, que vienen siendo los aritméticos como tal. ¿Ok? Esos tipos de datos, perdón, esos tipos de datos, por ejemplo, yo voy a poder, eh, primeramente, agarrar valores y poderlos descomponer, ¿ok? En esos tipos de datos. Pero estos aritméticos podemos decir, primeramente, que son datos de valor, de carácter numéricos, ¿ok? Porque obviamente son los que me permiten a mí hacer operaciones matemáticas, por eso son aritméticos. Entonces viene a involucrarse los números. ¿Ok? Este es algo bien importante porque viene a involucrarse los números. Entonces, esa parte es importante, los números. ¿Ok? Porque dependiendo de los tipos de datos numéricos es donde nosotros vamos a interpretar. Ya le vamos a explicar esta parte. ¿Ok? Otra cosa, los tipos de datos textuales, ¿ok? De texto. Por los momentos, textos, ¿ok? Y hay otro tipo de datos que son los caracteres, que están incluidos dentro de del texto, pero son caracteres especiales, vamos a poner así nada más, ¿ok? Que esos pues vienen a estar involucrados dentro de esos tipos de datos, ¿ok? Entonces, eh, en contexto, tenemos tipos de datos numéricos y tipos de datos textuales. ¿Ok? Dentro de esos textuales se encuentran almacenados también los que son, por ejemplo, la arroba, el guión bajo, el guión medio, todo eso. ¿Ok? Básicamente, esas son las dos cosas que podemos decir nosotros que, pues, forma parte de los tipos de datos. Ok, pero realmente, chicos, a estos tipos de datos se les denomina datos primitivos. Ok, se denomina como. Hay una exclusión y es un poquito confuso, pero para que ustedes entiendan que los datos primitivos son aquellos que, por ejemplo, representan valores simples. ¿Ok? Como por ejemplo un entero, un número decimal, un carácter y valores booleanos. ¿Ok? Entonces, algo muy importante es eso. Y algunos de estos ejemplos, por ejemplo, voy a ir mencionando, porque cuando hablamos de tipos de datos, nos tenemos que pensar, ok, cuando es un tipo de dato, tengo que partirme en dos y decir, bueno, hay tipos de datos numéricos y tipos de datos textuales. Todo va a depender de qué tipo de variable quiero almacenar o agregar. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante, chicos, muy importante. No quiero que confundamos o que vayamos a, a malinterpretar esta parte de los tipos de datos. ¿Por qué? Porque suele pasar de que nosotros no entendemos que los tipos de datos los ocupamos para almacenar valores de una variable. Es por eso, chequense, es por eso que antes de hablar aquí estamos en la sección 3. Es por eso que antes de hablar realmente de los tipos de datos, ¿ok? Porque vienen englobándose un montón de cosas, se habla primero de que es una variable. Entonces, esto es muy importante y voy a definir acá qué es una variable realmente. ¿Ok?
Y una variable, chicos, es más, en resumidas palabras, es un espacio en memoria, ¿ok? Que se ocupa para almacenar cierto valor, ¿ok? En este caso, un tipo de dato, como les estaba comentando a ustedes, ya sea un valor numérico o un valor de tipo texto, ¿ok? Para eso sirve una variable. ¿Y qué hace mi variable? Pues simplemente almacena, como lo temporalmente en memoria, eh, un valor, algo que yo quiero, por ejemplo, hacer con ella, por ejemplo, un nombre. Yo puedo almacenar un nombre, yo puedo almacenar números, puedo almacenar muchas cosas dentro de mi variable, ¿ok? Entonces existen muchos tipos de variables y voy a explicar esto porque al principio suele ser un poquito complejo, pero viene siendo relativamente igual, ¿ok? Voy a ponerlo con la pizarra para que lo entiendan. Entonces, la pregunta clave aquí antes de iniciar es entender, a grosso modo, qué es una variable, ¿ok? ¿Qué es una variable? ¿Ok? Y como la palabra lo dice, varía, ¿ok? Tenemos variables estáticas, o sea que esas no cambian con el pasar del tiempo, obviamente dentro de mi proyecto, y hay variables que son dinámicas, ¿ok? Que esas pueden cambiar, pueden tomar otros valores, entonces eso es muy importante. ¿Alguien podría decirme un valor estático? ¿Ok? Algo que no va a cambiar. ¿Quién tiene una idea de una variable estática? Ajá, ajá, exacto, ese es un valor matemático, el valor de pi, ese no va a cambiar nunca, chicos. Ese es un valor que es estático, correcto, el valor de pi. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pi siempre va a ser un valor de 3.1416 y ustedes ya saben lo demás. ¿Ok? Ese valor nunca va a cambiar, es una variable estática. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué otro valor creen que ustedes que es una variable como tal? Estática, que no va a cambiar. Cuando nosotros manipulamos las variables estáticas, por lo general son valores que ya están dados, ¿ok? Son valores que ya lo determina ya sea un proceso matemático o ya sea, por ejemplo, una organización que dice que, por ejemplo, que ya tiene su cálculo específico, ¿ok? Por ejemplo, el cálculo del impuesto, ¿ok? Ya hay un valor preestablecido y que van a cambiar solamente ciertos valores dentro de esa variable que va a ser impuesto, por ejemplo, ¿ok? Entonces, hay muchas cosas que pueden ser estáticas, pero al final pueden variar. Por ejemplo, hay variables también que pueden cambiar con referente al tiempo. Y yo puedo hasta desreferenciar cierta variable. Ya vamos a ver eso para que ustedes entiendan. Porque después de entender las variables, vamos como segundo punto, a reforzar este tipo de datos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de variables, chicos, hablamos de cosas que se van a almacenar en nuestra memoria, ¿ok? No en nuestra memoria física, sino que en nuestra memoria, en nuestro equipo, ¿ok? Nuestra memoria RAM se van a utilizar mientras el programa se esté ejecutando o hasta que nosotros queramos, ¿vale? Hasta que nosotros queramos. Entonces, en parte, pues, recordemos, las variables pueden cambiar, ¿ok? Y pueden tener cualquier valor, siempre y cuando, ¿ok? Siempre y cuando se respete, ¿ok? De que, y también tiene que el nombre de la variable, voy a dar la sintaxis ahorita, porque cuando yo hablo de la sintaxis, es algo muy importante que ustedes tienen que manejar. Por ejemplo, cuando yo quiero, voy a dar estos ejemplos para que ustedes vean que esta parte tienen que aprendérsela porque sí o sí la van a manejar, ¿ok? Sí o sí. La parte de las variables, chicos, es muy amplia, ¿ok? Pero lo importante es que entendamos de que existe la sintaxis, ¿vale? La sintaxis, por ejemplo, primero voy a tener que conocer el tipo de dato, ¿ok? El tipo de dato. Anoten esta sintaxis porque esto les va a quedar para toda la vida, ¿ok? Ya sea que programen para Java, para Python, para cualquier otro lenguaje de programación, ¿ok? Va a ser exactamente la misma idea, ¿ok? El tipo de dato, ¿ok? Que ya vamos a mencionar qué tipo de datos hay en Java para que ustedes vayan relacionándolos y los vayan separando, ¿ok?
¿Por qué? Porque hay tipos de datos para valores numéricos y hay tipos de datos para tipo texto. ¿Okay? Entonces, primero mencionar el tipo de dato, después el nombre de la variable, ¿okay? El nombre de la variable y seguido, voy a poner esto en inglés, seguido del el valor. ¿Okay? Cristian, ¿una variable puede tener un valor? No necesariamente. ¿Okay? Eso es opcional, el valor es opcional. Se pone este valor, ¿okay? Siempre y cuando nosotros conozcamos ese valor como tal. Por ejemplo, una edad, por ejemplo, un nombre, algo que ya queramos definirlo como tal. Si no, dejamos si la variable no lleva este valor, significa que posiblemente más adelante se le va a meter un valor, ¿okay? Pero no se va a dejar vacía, siempre se va a meter algún valor. ¿Okay? Entonces eso es lo que significa cuando tenemos un tipo de dato como este. Entonces aprendámonos esta sintaxis, ¿okay? Porque nos va a servir mucho. Los que están al principio entienden esto, ¿okay? Porque lo comenté. Entonces esto vendría siendo como un super mega paso, ¿okay? Entonces está súper cool. Voy a dar un ejemplo de un tipo de dato. Por ejemplo, yo quiero mencionar o quiero trabajar con un dato entero, o sea, con un dato numérico. Entonces la sintaxis sigue así. Primero, si es un valor entero, entonces tenemos diferentes tipos de datos. Por ejemplo, los enteros, voy a ponerlos con coma para irlos explicando poco a poco y que ustedes se vayan familiarizando con esos tipos de datos. ¿Ok? El entero lo voy a poner acá. Después sigue, por ejemplo, un double, está un float, ¿ok? Okay, está, por ejemplo, bueno, algunos lo manejan así, ¿ok? Double, esos son los más utilizados, chicos, en la parte numérica. ¿Okay? Son los más utilizados. ¿Okay? Aquí en esa parte no hay pérdida, son los más utilizados. Y algo también muy importante es que en esos tipos de datos nosotros podemos perfectamente manejar todo lo que tenga que ver con números. ¿Okay? Entonces, estos solo lo vamos a utilizar para esta parte que es el tipo de dato. Obviamente vamos a utilizar todos estos siempre y cuando nosotros queramos manipular valores numéricos. Hasta aquí todo cheque, no hay ninguna confusión. Todo esto son para valores numéricos, ¿okay? Porque entendimos de que los tipos de datos se dividen en dos, tanto numéricos como tipo textuales. ¿Okay? Ya vamos a mencionar un poquito de los datos textuales, tipos de datos textuales, pero por los momentos este tipo de dato lo voy a poner como una flechita por acá. Este tipo de dato, por ejemplo, representa números enteros. Por ejemplo, 1, 2, 3, 5, todos estos números, ¿ok? Cualquiera de estos números representan los enteros, ¿ok? Hasta también los números negativos también, ¿ok? Menos 5, menos 100, por ejemplo, ¿ok? Menos 1000, por ejemplo. Entonces representa también los números negativos. ¿Okay? Algo bien interesante también de la parte double es que en esta sección nosotros vamos a poder manejar lo que son, por ejemplo, los números que tienen un punto decimal. Por ejemplo, 1.5, ¿okay? 9, o sea, 67.7, etc. ¿Okay? Todos los números que tengan punto decimal pues se van a estar representando por eso. ¿Ok? Entonces todos estos se basan en doubles. ¿Ok? Floats también es un tipo de dato, ¿verdad? Que almacena puntos flotantes, se le dice. ¿Ok? Y es exactamente la misma valor. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En que uno acepta mayor cantidad de puntos decimales que otro. ¿Ok? Es la única diferencia. Y el entero, pues este integer es otra manera de llamarse al entero, pero es exactamente lo mismo también, solo que va a variar de lenguaje a lenguaje, pero es exactamente igual. ¿Ok? Igual. Ahora bien, estos son los valores para tipo numérico. ¿Ok?
Pero para tipo de dato texto existen otros tipos de datos también, ¿ok? Por ejemplo, el más utilizado, y es el que vamos a ver más adelantito también porque tiene mucha tela que cortar, es la parte string, ¿ok? Esta parte string, chicos, esa es la que se maneja eventualmente para la programación cuando queremos almacenar un valor de tipo texto. ¿Ok? Ya vamos a hacer un ejemplo. ¿Ok? Entonces, este string pues representa una cadena de texto. Una cadena de texto. Que representa una cadena de texto. ¿Ok? Muchas veces utilizan gente, pues el char, por ejemplo, también. El char. Este almacena valores de tipo carácter. Cuando digo carácter, chicos, no me hablo de carácter personal, sino que carácter es como un valor, ¿verdad? Como del abecedario, por ejemplo, la A, B, de cualquier letra, ¿ok? Eso, pero solamente una letra, ¿ok? No puede almacenar más. ¿Qué valores, por ejemplo, se podrían almacenar un tipo de dato char? Por ejemplo, el sexo, si es masculino o femenino. Bueno, ahora hay muchos, pero femenino y masculino, ¿verdad? Por lo general, o verdadero y falso, o algo que nos dé solamente un tipo de dato como valor. ¿Okay? Un tipo de dato como valor. Entonces, esto es muy importante también mencionar. ¿Vale? Entonces, ya teniendo el concepto de que estos dos son los más utilizados, son los más los que utilizamos con normalidad, pues entonces definir entonces qué es una variable como tal, ya como entendiendo ya los tipos de datos. Bueno, entonces para esto pues solo nos vamos a decir, bueno, ya tengo entonces el tipo de dato, por ejemplo entero. Después voy a tener el nombre de una variable. Y ojo acá, chicos, los nombres de las variables tienen que tener sentido. Cuando me refiero a que tiene que tener sentido, yo no voy a poner perro y voy a almacenar, por ejemplo, 10. No tiene sentido, ¿no? O sea, que el nombre de la variable tenga sentido con lo que va a almacenar. Por ejemplo, no voy a poner una variable nombre y voy a almacenar números. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, que tiene que tener coherencia, ¿ok? Coherencia con ese tipo de variables. Y se los cuento porque sí he visto unas cosas bien heavy, ¿no? No sé qué tienen en su mente, pero son cosas bien heavy, ¿verdad? Entonces, eso por una parte, ¿ok? Tengan mucho cuidado. Entonces, si es enteros, ¿ok? Si estamos hablando de enteros, entonces, por ejemplo, una variable x que va a almacenar un número 100, por ejemplo, ¿ok? Entonces, esta es una variable x, ¿ok? ¿Se puede hacer esto? ¿Quién dice que se puede hacer eso? Vamos a ver. Vamos a ver qué dicen ustedes, si se puede hacer esto. ¿Se puede hacer eso, chicos? Yo puedo mandar imprimir X. A ver. ¿Ustedes creen que yo puedo mandar a imprimir X? ¿Ustedes creen que esto es correcto? Vamos a ver qué dice en el chat. Dice que sí. Ajá. Pero es correcto. ¿Ustedes consideran que es correcto? Es buena práctica de programación hacer eso. No dicen. No es correcto. Esto realmente para el sistema lo va a tomar en cuenta, va a tomar AX como el nombre de la variable, ¿verdad? Y lo que va a almacenar es un valor de tipo texto y pues está bien, no hay problema. ¿Ok? En este caso, pues si yo definí una variable X que almacena un valor numérico, ya está bien. Algo peculiar y algo que ustedes pueden observar es que los tipos de datos textuales tienen que estar dentro de comillas. ¿Okay? Dentro de comillas, pero los tipos de datos que son de tipo numéricos no llevan comillas, ¿ok? Entonces tengamos mucho cuidado con eso, porque si no le meterá un error, ¿ok? Entonces mucho cuidado con esa parte. Ahora bien, pasa algo muy peculiar también acá, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos valores que yo mande a imprimir, pues yo los puedo utilizar sin ningún problema, ¿vale? Yo puedo utilizar todos esos tipos de datos y no me va a generar ningún problema,
¿ok? Pero lo importante, chicos, es que entendamos eso. Voy a hacer un ejemplo, ¿ok? Voy a hacer un ejemplo aquí en NetBeans para que vayamos todos programando. Creo que en esta parte ya tengo un ejemplo. Así, aquí está. Ok, entonces ya que tengo por aquí este ejemplo, vamos a aprovecharlo. Ok, aquí estamos hablando un poquito de los comentarios y de la estructura que tiene que tener nuestro proyecto. Ok, los que están utilizando NetBeans, pues solamente dan File, New Project, ok, dan Java with Java Application, dan Next, ok, le ponen el nombre y eso es todo. Ok, para que ustedes puedan programar dentro de la plataforma de NetBeans, ok, que es un IDE, que es especializado para programar en Java. Listo, entonces una vez teniendo esto, pues vamos a hacer esa comparativa. Ok, vamos a hacer esa comparativa. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de tipos de datos, chicos, por ejemplo, yo puedo manejar tipos de datos numéricos. Ok, tipos de datos numéricos que me van a permitir a mí, por ejemplo, 50. ¿Ok? Y algo interesante, chicos, de esos tipos de datos, que esta variable, esta declaración, que estamos declarando una variable. ¿Ok? Una variable. Lo interesante de manejar o manipular valores de tipo es que nosotros vamos a poder hacer uso de ella más adelante. ¿Ok? Eso es lo interesante de trabajar con valores de tipo variables, pero en este caso 50 ya está asignado, o sea, ya está dentro de la variable x. ¿Okay? Pero nosotros no solamente podemos almacenar eso, por ejemplo, string, ¿ok? De la parte string, ¿ok? Por ejemplo, un nombre. ¿Okay? Entonces aquí dentro de esta variable puedo mandar a llamar a Christian, por ejemplo. Entonces algo interesante que estas dos variables, pues yo las puedo concatenar, puedo jugar con esas variables. ¿Ok? También yo les voy a enseñar más adelante cómo se, por ejemplo, cómo se pide al usuario esos valores para que se vayan a una variable. ¿Ok? A través de Scanner, a través de la opción Pen. Ya vamos a ver esa clase porque va a estar interesante, pero tenemos que conocer esto. Entonces, yo aquí estoy definiendo esas variables, pero yo las puedo mandar a imprimir también. Ok, entonces, por ejemplo, el nombre es los puntos. Y miren, yo mando a llamar esa variable nombre. Ok, recordemos que tenemos que concatenar esa variable nombre. Entonces, chequense. Esta parte de aquí, pues lo que estoy haciendo yo es mandando a llamar en mi salida en pantalla. Estoy mandando a llamar ese nombre que yo acabo de agregar acá. ¿Ok? Simplemente eso. ¿Ok? Puedo, como les digo, manipular mis variables como yo quiera. Pero sucede algo también muy interesante. Miren, cuando yo manipulo mis variables, por ejemplo, voy a poner otro valor entero por acá. Esas variables tienen mucha... voy a poner aquí 30. ¿Ok? Y puedo meter una variable suma, por ejemplo, que almacene el valor de x más y. ¿Ok? Y yo puedo hacer una impresión. ¿Ok? Yo puedo hacer una impresión de, por ejemplo, esto. Miren, la suma es... Entonces yo puedo mandar a imprimir la suma como tal. ¿Ok? Y si yo imprimo eso, pues me va a dar como resultado 80. Miren. Entonces, muchas veces, es más, quiero que ustedes, como práctica ahorita, quiero que hagan más variables, ¿ok? Y hagan
no solamente la suma, sino que también la resta, la multiplicación y la división, y manden a imprimir sus resultados. ¿Por qué? Porque vamos a ir escalando de nivel. El siguiente nivel es hacer esa misma calculadora, ¿okay? Pero no con valores agregados, sino que a través de un escáner o de un option pane, en el cual el usuario va a tener que meter, inscribir, ¿verdad? Esa cantidad, ¿okay? Y que esa cantidad con cada corrida que nosotros demos cambien, ¿okay? No van a estar fijos como lo estamos haciendo en ese momento. Entonces, no sé si tienen una pregunta con referente a esta práctica ahorita. Me imagino que ya todos tienen su equipo, ¿verdad? Corriendo por ahí. ¿Ok? Hay muchas ventajas, chicos, con referente al utilizar variables. Por ejemplo, cuando nosotros, en este caso, cuando son estáticas, no hay mucha variable, ¿ok? No hay muchas ventajas. Pero cuando nosotros no la inicializamos, sí hay muchas ventajas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la variable va a ser flexible, al igual que nuestro código, va a poder tomar diferentes comportamientos que nosotros queramos, ¿no? Entonces, eso lo hace, no lo hace persistente al cambio. Entonces, eso es muy bueno, que nosotros solamente definamos las variables. Pero hay otra cosa, chicos, no hay que abusar también de unas variables que sean innecesarias, porque yo cuando estaba al principio cometía un error, y era de que yo creaba variables y no las utilizaba, ¿ok? No las utilizaba. Entonces, esto me generaba a mí, pues quizás en algún momento, un problema de que mi proyecto no corría bien, de que me generaba algún error, porque esa variable no tenía nada que hacer. Entonces, aunque no es mínimo, o sea, no es mucho, pero imagínense, están trabajando por un proyecto grande y les sobra variables, entonces hay que definirlas bien para qué las vamos a utilizar, y eso va a depender mucho de nuestro proyecto. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo acá. Si nosotros queremos hacer un proyecto, por ejemplo, de un registro de personas, ¿ok? ¿Qué datos ocupamos? ¿Qué datos ocupamos? Por ejemplo, el nombre, que va a ser de tipo string, el nombre, el apellido, una dirección, un número de teléfono, un ID, ¿ok? Una edad. Entonces, nosotros definimos en base a lo que queremos, ¿verdad? En base a lo que estamos trabajando, ¿verdad? Esas variables. Y esto, chicos, podemos hablar de esto. ¿Por qué? Porque en este apartado, de hecho, al principio cuando nosotros programamos, por lo general, y es por costumbre, nosotros hacemos un diagrama, ¿ok? Un diagrama, y obviamente también en ese diagrama nosotros podemos definir primeramente quiénes van a ser nuestras entradas, nuestros procesos y nuestra salida. Si nosotros entendemos esa parte, y ojo acá, chicos, esto se aplica para cualquier otra cosa. Por ejemplo, para poder resolver cualquier otro proyecto o problema, perdón, ocupamos entender cuál es el problema. Después, qué procesos, qué soluciones vamos a implementar, y por último, cuál va a ser el resultado de eso. En mi caso, pues yo le estoy diciendo, bueno, tenemos un problema, quizás quiero construir una calculadora. Entonces, ¿qué entradas ocupamos? Bueno, ocupamos simplemente dos números, número 1 y número 2. ¿Ok? De que se puede extender a otros números, perfecto, se puede. ¿Ok? ¿Qué procesos queremos? Bueno, el proceso de la suma, ¿ok? La suma, resta, multiplicación y división, ¿no? Que son las operaciones básicas que todos conocemos. Entonces, ¿y la salida cuál va a ser? Ok, la salida cuál va a ser? El resultado, ¿no? De hecho, esta sería, chicos, esta sería la salida. Ok, esta sería la salida, y el proceso ¿cuál sería? Sería num1 más num2 para la suma. Ok, para la resta, esto mismo, pero con otro operador diferente. ¿Ok? Un operador diferente. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, entendemos de que la programación tenemos no solamente diagramas de flujo, sino que
también diagramas de procesos, diagramas de por ejemplo, que nos permiten un pseudocódigo, por ejemplo, en este caso, y al final, obviamente, cuando queremos probar todo, pues tenemos una prueba de escritorio. Entonces, eso es lo básico que se tiene que conocer al principio que nosotros vamos programando. Entonces, tener que conocer las entradas. ¿Por qué? Porque conocer las entradas, yo voy a saber cuántas variables voy a utilizar en mi proyecto. Mucha gente lo que hace es que esto, los programadores que ya están más adelantados, uno, o ya se lo dan, ya les dan las variables que ocupan, o simplemente lo van deduciendo en base al programa. En base al problema se lo van como desglosando, ¿no? Entonces, esto es algo bien importante. Y ¿qué otra cosa considero yo aquí que es importante? Antes de poder continuar también, vayan investigando desde ahora esta parte que es muy importante. Creo que también no lo hablan, y son los operadores. ¿Okay? Los tipos de operadores. Operadores. ¿Okay? Cuando yo me refiero a los tipos de operadores, me refiero a los tipos relacionales, los relacionales, voy a poner en orden, aritméticos, relacionales y lógicos. ¿Okay? Hay otro que es de comparación, ¿okay? Que se considera ya como un tipo de operador. ¿Okay? Pero es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ok, los tipos aritméticos, correcto, como lo dijo Nelson, son la suma, la resta, la multiplicación, ¿ok? Que la multiplicación se representa con un asterisco, ¿ok? La multiplicación y la división, por ejemplo, la división que es la barra, ¿no? Que es la pleca esta. Entonces, estos son los valores aritméticos que se conocen por lo general. Hay otra parte que también tenemos que conocer nosotros a profundidad, y son estos relacionales. ¿Ok? ¿Cuáles son los relacionales, chicos? Por ejemplo, el menor, el mayor, el igual, ¿ok? El menor, el mayor igual, ¿ok? Esos son los tipos de relacionales. Menor que y mayor que, correcto. Ahí están comentando por el Twitch y es correcto, ¿vale? Excelente, entonces esos son los tipos de relacionales, y vamos a ver cómo se utilizan todo esto. ¿Ok? Y los lógicos, estos lógicos, pues simplemente tenemos dos, ¿no? Los AND, NOT y OR. ¿Ok? Andan pilas, sí, así es. Entonces estos son los valores lógicos. AND, NOT, y OR. ¿Ok? Esos son los que se manejan. Y el de comparación, que es el igual, ¿ok? Este es igual, este es un valor que pues ya se considera un tipo de operador, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la dinámica de esto? ¿O cuál es la funcionalidad de esto? Miren, esto, porque esto les digo que lo tenemos que aprender sí o sí, ¿ok? Porque cuando nosotros miremos condicionales, o sea, ciclos y todo eso, cuando ya lo miramos más adelante, van a entender que vamos a ocupar todos estos tipos de operadores. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener un valor A, ¿ok? Vamos a tener un valor A y vamos a tener que utilizar un operador para hacer una comparación, ¿verdad? Si A es igual que B, si A es mayor que B, así sucesivamente. Entonces, aquí estos operadores, ¿ok? Estos operadores pues me van a ayudar a mí a meter una condición, ¿ok? Entonces, esos operadores van a ayudarnos mucho, ¿ok? Porque recuerden que las condicionales lo que queremos básicamente es saber qué valor, si es verdadero o falso, sobre todo, ¿ok? Entonces, esto nos va a ayudar bastante. Y los operadores aritméticos obviamente nos van a ayudar a hacer cálculos. Eso es todo, ¿ok? No hay pérdida, pero sí es muy importante que lo vayamos aprendiendo, chicos. Aprendiendo. Entonces, no sé si entendimos eso. ¿Sí? ¿Lo entendimos?
No sé si quieren practicar una parte o lo dejamos ya al final. ¿Vale? Lo dejamos ya al final para que ustedes puedan entender un poquito en qué consiste esa parte de las variables, y yo les voy a dar un ejemplito para que ustedes puedan ir practicando. ¿Ok? Como repaso, tenemos muchos tipos de variables, ¿ok? Los booleanos, integer, double, string, y cada uno pues hace su diferente función, ¿vale? Tiene su significado, ¿ok? Esas todas son palabras claves dentro de nuestro Java. No podemos utilizar variables que con nombres que son palabras reservadas, porque nos va a tirar un error. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y la integración, ya saben, primero el tipo de dato, después el nombre de la variable, el tipo de dato, nombre de la variable, y después lo que va a almacenar. ¿Okay? Básicamente eso, y no hay ninguna pérdida. ¿Okay? Recordar que nosotros tenemos que en su mayoría inicializar siempre y cuando conozcamos el valor que vamos a manipular. Si no, no se preocupen, no pasa nada. ¿Ok? Entonces es muy importante que utilicemos o sepamos utilizar las variables. ¿Por qué? Porque todo proyecto hoy en día tiene variables. ¿Vale? Esas variables sirven para algún proceso dentro de, o para almacenar algo dentro de nuestra memoria, de nuestro equipo o nuestro proyecto como tal. Entonces, hay un ejercicio, chicos, bien interesante dentro de la plataforma. Creo que lo voy a buscar porque es un ejercicio bien interesante para las personas que están siguiendo en esta secuencia. Pues aquí hay una parte de las variables. Creo que voy a ver si la puedo exportar directamente desde aquí. Import project, sí, rows, voy a buscar en descargas. Aquí está. Entonces lo voy a importar. Déjenme ver por qué no puedo agregar ese archivito. Y para que ustedes practiquen, porque va a haber una parte en la cual ustedes van a tener que utilizar. Vamos a importar. Ok, ahí está. Entonces, era por mi versión. Entonces aquí está. Entonces en este ejemplo, okay, para los que lo quieren descargar, hay dos maneras en NetBeans, ¿ok? Solamente importan desde el archivo zip y ustedes buscan el documento y ya, ¿ok? Y se lo pueden cargar. Eso es para las personas que tengan la misma versión. Y si no, pues solamente lo descomprimen y después le dan Open Project y pues básicamente se lo buscan. Yo lo tengo en descargas por acá. Y una vez teniendo el descargas, pues lo abren el documento, ¿no? Ahí les va a aparecer el documento. Entonces yo lo tengo cargado por aquí, y la idea, chicos, es visualizar los errores, ¿no? los tipos de datos. Primero, chicos, es un tipo de dato booleano, ¿ok? Y lo que almacena es un valor de true, ¿ok? Es un valor de verdad, ¿ok? Después tenemos un valor entero, y miren, quiero que todos vayan corrigiéndome, ¿vale? Tenemos el nombre de la variable y miren, aquí está como true. ¿Cómo lo puedo resolver yo? ¿Okay? Sin utilizar esta guía de acá. ¿Cómo lo puedo utilizar? ¿Cómo lo puedo resolver? ¿Okay? ¿Quién sabe cómo resolver ese tipo de variables? A ver, por ahí. Ok, los que no tienen acceso no se preocupen. Ok, los que no tienen acceso no se preocupen, yo se los voy a habilitar el día de hoy, ¿vale? Para que todos podamos tener accesos. Cambiar el tipo de dato. Miren, existen dos maneras. O cambiamos el tipo de dato o cambiamos el valor. ¿Ok? Entonces, eso va a depender obviamente, de lo que yo quiera, ¿no? Entonces, es muy importante tener claro eso. ¿Qué va a cambiar? Si mi tipo de dato o mi valor, porque yo puedo cambiar ambos, si yo quiero. Okay. Las personas que no tengan acceso, es más, chicos, solo vamos a terminar esa sección 2 y de la sección 3 para que me dé chance a mí y que todos tengamos
que todos tengamos, por ejemplo, los accesos. Y pues de repente nos quedamos platicando, ¿vale? Nos quedamos platicando referente a sus temas de interés y lo referente a lo del certificado, ¿ok? Entonces, en esta parte, chicos, yo puedo cambiar a que sea en vez de o sea, en vez de entero, pues yo lo puedo cambiar a booleano, ¿no? Entonces, de esta manera, miren, el error se quita. ¿Por qué? Porque este valor true es un valor de tipo booleano. ¿Ok? Miren esta parte, es correcto esto también. Miren, esto es correcto, chicos, esta parte de acá. Esta parte de acá es incorrecto, ¿por qué? Porque no tiene el tipo de dato. ¿Ok? Si yo cambio, le pongo el tipo de dato, pues ya corre perfecto. ¿Ok? Ya corre perfecto, miren, entonces ya estoy solucionando cada uno de los errores que está lanzándome mi editor. Otra cosa muy importante, chicos, es que si ustedes van a declarar muchas variables y que son del mismo tipo, entonces pueden hacer esto, miren, string nombre, ok, pueden tener un apellido, ok, un apellido, pueden tener, por ejemplo, no solamente un apellido, sino que también pueden tener, por ejemplo, es lo que está aquí, miren, es lo que aparece acá. Esto, chicos, se le dice que es una variable. Miren, esto yo estoy definiendo a estas dos variables con un mismo tipo de dato. ¿Ok? Esto es muy importante. Y después acá yo las puedo inicializar como use. ¿Ok? Los archivos, chicos, los que están en la plataforma, ¿ok? Los que están dentro de la plataforma, pues ustedes los pueden acceder a estos ejemplos entrando directamente a cada una de las secciones. Ustedes descargan donde dice material de referencia, ahí está, solo lo descarga y ya va a poder tener esos ejemplos. Esta es para práctica suya, ¿ok? Esta es para práctica suya. Ok, entonces, les comentaba, esta es una forma de ahorrar espacio y de ahorrar código también. Entonces, en la cual yo declaro dos variables con el mismo tipo de dato. Entonces, eso es totalmente normal. Y aquí también lo podemos hacer. Miren, variables, double, miren, y estos son de tipo enteros, con punto flotante. Y yo las puedo ir referenciando. ¿Qué error hay aquí? ¿Por qué me aparece un error ahí? Porque posiblemente la variable que está haciendo mención no está declarada. ¿Ok? No está declarada o está mal escrita. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque Java es sensible a minúsculas y mayúsculas. Por lo tanto, si no escribimos bien la variable, entonces nos va a tirar un error. Miren, y ahí está. En este caso, chequense, tenemos una doble declaración. Miren, double variable 3 y aquí está, miren, tenemos dos variables que se están declarando al mismo, entonces no podemos hacer eso. Miren, ahí está, y con eso se resuelve, ¿no? Esos son los tipos de errores muy frecuentes que por lo general cuando uno viene empezando a programar se suelen cometer, ¿ok? Eso es totalmente normal. Y chequense, en esta parte de aquí, pues, ustedes creen que esto es correcto. ¿Ok? Ustedes creen que esta parte es correcta. Miren, desde el punto de vista del sistema, él le está diciendo que lo que está almacenando es un valor numérico, ¿ok? Pero si le pongo los comillas y meto este 1 dentro de las comillas, el sistema viene y dice, no, esto es texto, ¿ok? Aunque sea número, pero es texto, está dentro de comillas, ¿ok? Entonces, así se resuelven ese tipo de problemas. O simplemente cambiando también el tipo de dato a entero. Entonces, y acá pues posiblemente esta variable pues no esté definida o no esté declarada, que es lo que está pasando acá. Miren, acá no tenemos un valor que contenga algo. Por lo tanto, esto nos va a generar un error. ¿Vale? Si yo quiero en algún momento pues definir esa variable, pues la copio, ¿ok? Y le asigno un valor, ¿ok? Y automáticamente pues ya mis problemas que tenía en mi código se resolvieron, ¿no? Entonces yo si yo mando a imprimir esto, ok, si yo mando a correr esto, ok, vamos a poder
no importe mi proyecto como tal. Ok, voy a copiarlo. Lo que voy a hacer es que lo voy a copiar todo. Ok, y lo voy a pegar dentro de mi ejemplo, porque es el que tiene el método main. Ok, porque no importamos directamente todo el proyecto, lo que importamos fue el archivo. Entonces, por eso que nos sale no podemos compilarlo. Ok, entonces lo voy a pasar por acá y aquí sí. Entonces, si yo imprimo esto, voy a comentar esta parte para que entendamos todo lo que se hizo. Ok, y aquí. Hasta acá. Entonces, voy a correr esto. Aquí me comí esto. Ahí estamos. Entonces, hoy sí voy a correr esto. Y si usted se fija en la salida, tiene que darle tal cual. ¿Ok? Un valor booleano es true. Ojo acá, chicos, ojo acá. Esto es muy importante. Miren, si ustedes se fijan, el nombre de mi variable es bool. Miren, pero el tipo de dato es booleano. Tengan mucho cuidado porque no le podemos poner exactamente el mismo nombre. ¿Ok? Tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque si no nos va a tener un error. Porque no se puede utilizar nombres de variables que ya estén dedicados para espacios en memoria. ¿Ok? Y propios del sistema. Entonces no se puede. Hay que tener mucho cuidado. El archivo, chicos, para bajar los ejercicios, pues ustedes se meten en la plataforma, se meten en el canal y ustedes se meten en la sección que quieran hacer un ejemplo y en eso donde dice material de referencia solo le dan clic y automáticamente ya se lo empieza a descargar. ¿Okay? Y así. Entonces hay que tener pues cuidado con eso. Entonces, y eso es todo. Miren, la salida, pues tenemos un número en T, tenemos un valor var con valor true, el valor 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Miren, tenemos un valor double y todos con punto flotante. ¿Ok? Y básicamente eso es parte de lo que hemos hablado hasta el momento referente a los tipos de datos. ¿Ok? Las variables, que esto es muy importante. Y nosotros, chicos, podemos mandar a imprimir de muchas maneras las variables. ¿Ok? Lo importante es que concatenemos, que sepamos concatenar también. ¿Vale? Y eso es muy importante. Y con eso creo que se fueron. La declaración de las variables no es complejo. Si ustedes se fijan, todo va a depender de lo que yo quiera almacenar. ¿Ok? No es para nada complejo. Pero recordemos, podemos hacer operaciones con eso. Y eso nos vamos a dedicar en estos momentos, ¿no? A hacer operaciones matemáticas, ¿verdad? A través de ese ejemplo que vamos a hacer nosotros de esa calculadora, ¿ok? Como práctica. Entonces, recordad que las variables, chicos, en Java deben identificarse con un nombre único. ¿Ok? Esos nombres únicos se denominan identificadores. Y los identificadores obviamente pueden ser nombres cortos, como lo están viendo en los ejemplos. ¿Ok? Eso es más que todo eso. Y obviamente se recomienda nombres descriptivos a lo que se va a almacenar, ¿okay? Que sean comprensibles y que sean legibles. ¿Okay? Entonces básicamente eso es parte de las variables y obviamente de los tipos de datos. Que los tipos de datos ya lo conocemos, que hacen enteros, int, float, char, boolean, string, ¿verdad? Que son los más utilizados. Y son tipos de datos primitivos que se le dice, ¿ok? Recuerda que un tipo de dato primitivo específicamente nosotros manejamos el tamaño, en los valores que va a almacenar. Recuerden que no tiene un método adicionales y pues obviamente pues los tipos de datos más utilizados, por ejemplo el double, el boolean, el char, ¿okay? El byte, el int, long. Hay muchos tipos de datos que son primitivos que se pueden hacer uso de ellos. Vale, entonces no sé si hay preguntas hasta el momento con referente a esto. Siguiente, no puedo aquí cómo se importa los proyectos. Ok, miren, los proyectos, para todos los proyectos, cuando ustedes lo descargan, pues lo van a descargar desde from zip,
Solo se van a donde dice File, se van donde dice Import from zip, y acá lo buscan, y una vez que ustedes lo encuentren donde está la descarga, pues entonces en este caso pues ya le dan a abrir y ahí lo van a importar. En mi caso pues como ya lo importé, pues por eso no me genera un error. Entonces, y esa es la forma en cómo lo importan. Y la otra es descomprimiendo el archivo y importando el proyecto, Open Project, y lo buscan, ¿verdad? Donde lo descargaron, y aquí está. Entonces en mi caso pues va a aparecerles todos ahí, y eso es todo.